Buenas noches a todos. Queremos desde acá darles la bienvenida a este espacio, a nuestro programa de los primeros y terceros viernes de cada mes. Y queremos iniciar como de costumbre con la lectura de un pasaje de la Biblia y una invitación al Espíritu Santo para que nos acompañe, para que nos guíe en la lectura, para que nos guíe en los pensamientos, ¿no? Así es. Y en las palabras de este momento de conversación sobre las Escrituras. Quiero invitarlos a que me acompañen, si tienen sus Biblias, a leer un par de versículos del Salmo 25. Salmo 25, voy a leer versículos 4 y 5, ¿no? Dice allí el salmista: Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, ¿no? El salmista está reconociendo que la salvación proviene de Dios, que lo bueno proviene de Dios, y por eso le pide: muéstrame, enséñame por dónde caminar. Y no solamente eso dice, sino que dice: en ti he esperado todo el día. No es solamente en el culto de la mañana o en el culto de la noche o del miércoles o del día sábado, ¿no? Para los que nos reunimos, nos congregamos el sábado o otro día. Pero lo que el salmista entendió es que el día entero, ¿no?, es para esperar en Dios, para esperar de Él. No solamente la vida, sino también las bendiciones espirituales, sobre todo, ¿no?, que son las más importantes. Y una bendición espiritual muy importante es el día del Señor, ¿no? El día, de acuerdo a las Escrituras, el séptimo día de la creación, que hoy nosotros lo llamamos sábado. Así es. Lo llamamos sábado, ¿no? Los judíos lo llamaban día de reposo, nosotros hoy lo llamamos sábado. Y este tiempo que Dios apartó para nosotros es un tiempo para poder estar en su presencia, ¿no? Para poder rendirle adoración, alabanza, para poder agradecerle, ¿no? Para expresarle gratitud y, por qué no, también para hacerle algunas peticiones delante de su presencia, porque Él ha ofrecido, Él ha prometido estar con nosotros durante ese tiempo. De hecho, si nosotros leemos algunos otros pasajes de la Biblia, por ejemplo el libro del profeta Isaías, dice que cuando ya todo esto termine, me refiero al pecado, ¿no?, nos vamos a reunir todos los sábados con Él, delante de Él. Vamos a ir, y dice ahí, para adorarle, ¿no? Así que podemos hacerlo desde ahora, podemos practicar desde ahora, tener esto como práctica desde ahora, ¿no? Porque por la eternidad lo vamos a seguir haciendo. Amén. ¿No? Bueno, entonces con este pensamiento en mente vamos a invitarles a inclinar el rostro para invocar la presencia y la dirección del Espíritu Santo. Querido Padre Celestial, estamos iniciando las horas de tu día especial, del tiempo que tú apartaste para juntarte, para reunirte con nosotros. Y estamos además abriendo tu palabra. Así que queremos pedir en el nombre de Jesús que el Espíritu Santo esté con nosotros en este momento y también en el momento en que algunos puedan escuchar el programa, la grabación del programa en otro momento, pero te queremos pedir que estés presente para que abras nuestro entendimiento, para que ilumines nuestras mentes y que podamos entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en tu palabra en este momento. Te lo pedimos humildemente, nuevamente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, aquí estamos, esto como dijo Gustavo Dorado, Dino Rosso. Nosotros somos lectores de la Biblia, tratamos de compartir aquello que estamos leyendo, que nos gusta compartir con otras personas que no solamente no conocen, sino que aunque conocen, es bueno compartir el punto de vista que solamente la Biblia nos puede dar, ¿no?, mediante el Espíritu Santo del Señor.
Nos reunimos los primeros y terceros viernes de cada mes, transmitimos en vivo, igual queda grabado en redes sociales, estamos en Facebook que sale en vivo, y después en YouTube, que lo subimos una hora después cuando terminemos el programa. Así que lo pueden ver en ambos buscando Conversemos a la Luz de la Biblia, y van a encontrar muchas de las meditaciones o de las lecturas que tenemos nosotros realizadas. Este es el tercer ciclo que estamos teniendo, que se llama ¿Qué está escrito como lees? En reminiscencia de las palabras que Cristo le hace al intérprete de la ley. Y en ese fundamento estamos trabajando con las parábolas en general, con las parábolas y también con algunas otras historias, tanto del Nuevo Testamento como del Antiguo Testamento, que las hay y son realmente muy reconfortantes y guían justamente hacia la verdad. Dios lo puso para eso. De esta manera, generalmente hacemos los programas en vivo, a menos que tengamos alguna razón por la cual nos impide, y lo dejamos grabado y después lo transmitimos en el día que corresponde. Digamos, siempre con la idea de la sola escritura, es decir, mirar solamente la Biblia como fuente de razón y de pensamiento de lo que Dios quiere transmitirnos a nosotros. En esta base estamos hablando justamente de la Biblia, ¿no? Ya habíamos tenido 2 ciclos antes, como comenté, y vamos a comentar un poquito lo que pasó el sábado, el otro viernes, el viernes último que tuvimos, el primer viernes de mayo, en el que hablamos del tema, ¿no es cierto? Hablamos sobre la historia de la viña, ¿no es cierto, Gustavo? ¿Te gustaría comentar alguna Sí, cosa? Dino, habíamos hablado sobre una parábola Una del libro parábola. del profeta Isaías, Exactamente. en el que se desarrollaba en una viña, ¿no? Y también habíamos hecho, habíamos comentado sobre algunos pasajes del Nuevo Testamento en los que Jesús también presenta esta Sí, sí. ilustración, utiliza estos símbolos, estos elementos, y nos dábamos cuenta que evidentemente estaban basados en o inspiradas, Sí, ¿no? sí. Estas parábolas de Jesús en aquella parábola del profeta Sí. Isaías. Que era lo que más o menos se presenta esta parábola? Bueno, se presenta a un A un el dueño de la dueño, tierra. al dueño de una tierra que planta una viña, que la prepara, que la dota de todo lo que hace falta para que produzca frutos, ¿no? Que sean buenos, trabaja la tierra y pone a personas, ¿no? Para trabajar allí, ¿no? En el caso de la parábola de Jesús, ¿no? Pero al final, cuando comienza a verse los resultados, no es el que se esperaba, ¿no? No es el que se esperaba, ¿no? Las palabras casi textuales del profeta allí en el Antiguo Testamento es que esperaba uvas y dio uvas Uvas silvestres, ¿no? silvestres. Uvas agrias, ¿no? Y bueno, entonces el profeta reflexionaba sobre esto y estaba haciendo una comparación entre el resultado que había traído toda, todos los preparativos, todas las acciones que llevó Dios adelante en favor del pueblo de Sí. Israel, ¿no? Desde su fundación, desde Abraham, hasta el momento ese en el que el profeta está dirigiéndose al pueblo, ¿no? Así Que es. era una época espiritualmente trágica, ¿no? Porque quizás materialmente era muy próspera, muy Próspera. auspiciosa, pero espiritualmente era una tragedia, ¿no? ¿Por qué? Y porque Dios los había establecido para que dieran a conocer su verdadero carácter, y lo que ellos habían hecho era más bien ser causa de vituperio del nombre de Dios, ¿no? Y entonces Jesús en su tiempo trajo esta figura, esta ilustración, y se la refirió a los judíos, ¿no? Y les hizo entender que estaba pasando lo mismo con ellos.
Y nosotros, Dino, en aquella conversación, este, de alguna forma traíamos esa ilustración a nuestro tiempo, pero no como una acusación, como en el caso de Isaías o de Jesús, sino más bien para llamarnos a la reflexión, ¿no? Al mundo cristiano en general, y a nuestra iglesia a la que pertenecemos en particular, cada uno, para evaluar si realmente nos está pasando lo mismo, ¿no? Nos está pasando lo mismo. Ese era el tema más o menos que desarrollamos en la Sí, última justamente conversación. lo que, bueno, estas parábolas no son condenatorias, para nada, al contrario, son reflexivas, como decías vos, exhortativas, que lo que hacen es inferir un cambio de actitud, para no solamente aquellos que escuchan por primera vez la palabra puedan acceder a este galardón, sino también aquellos que ya están dentro de las filas y que han tenido un desvío, han tenido una, Se han se han confundido. confundido y son exhortativas para que puedan volver al camino nuevamente, ¿no es cierto? Y eso es importantísimo porque fíjense que Dios no condena a nadie. Dios no condena a nadie. Nosotros mismos podemos elegir el camino diferente, pero Dios no condena a nadie. Nos llama hasta el último minuto, ¿no es cierto? Eso es importantísimo. Sí, y en el caso del conocimiento de la verdad, eh, es una responsabilidad muy grande, porque de eso depende la vida eterna de alguien, Exactamente. ¿no? O sea, de la forma como nosotros eh, presentemos la verdad, de acuerdo a los frutos espirituales que nosotros, eh, digamos, compartamos, ¿no? Porque de eso se trataba, ¿no? De Y compartir, compartir. de compartir. Eh, de la forma como nosotros lo hagamos, o de qué sea lo que nosotros compartimos, ¿no? Porque por ahí compartimos, pero no compartimos la uva, sino una uva agria, ¿no? Justamente. Una uva silvestre. Depende el destino eterno de otra persona, Ah, ¿no? porque la uva silvestre no te lleva al destino eterno. Claro. Y por ahí pasa Entonces, eso. eso es lo que debe llevarnos a la reflexión, ¿no? De la responsabilidad que tenemos aquellos que decimos y entendemos ser los depositarios, ¿no? De todas esas bendiciones, esos beneficios, ¿no? La torre, el lagar, el campo, la cerca, Justamente. toda la planta escogida, ¿no? La vida escogida. Ujú. Todo eso que hemos recibido de Dios o que entendemos haber recibido de Dios, ¿qué estamos haciendo con eso, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? ¿Cuál es el resultado del trabajo sobre eso? ¿Nos estamos beneficiando nosotros mismos o estamos beneficiando a otros, que es el propósito, ¿no? Y un poco de eso vamos Vamos a a hablar hoy. tocar hoy, ¿no? Pero en una manera un poco más firme. Sí, más firme, sí. Con mayor sujeción, ¿no? Del tema. Eh, Arrancamos ahora con el nuevo tema. Entonces, hoy vamos a hablar de una parábola controversial en algunos casos. Esto está solamente en el libro de Lucas, el capítulo 16. No es la parábola de Lázaro y el rico, que ya la hemos comentado en su momento. Hay dos parábolas en el capítulo 16 y son ambas siguen al capítulo 15, que habla de una parábola con tres historias diferentes que confluyen siempre al llamamiento de la iglesia. Eh, que el capítulo 15 habla de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo pródigo, o podemos decir el Padre Misericordioso, y que confluyen en una misma mirada de lo que es la iglesia y la posesión, la situación de cada uno de los integrantes de los que están en la iglesia. Es un llamado a la iglesia a ver su situación, ¿no? Uno se puede ubicar en cada posición donde quiere estar. Una moneda perdida, en la oveja perdida, o en el hijo pródigo, o en el hermano que está en disgusto de que el otro volvió. Pero, a partir de eso arranca el otro capítulo, que aparentemente, y por la forma en que habla, en el versículo 1 del capítulo 16, dice, dijo también a sus discípulos, como siendo de una misma continuidad de la historia, del mismo momento, ¿sí? Y hay un público direccional, los discípulos. En este caso,
Había otros, si ustedes se fijan en los últimos versículos del capítulo anterior, había fariseos, había saduceos, había publicanos, Pecadores había también. pecadores, ¿no? Escribas. Escribas, yo lo tengo escrito en algún lado, hice una meditación sobre eso, y había varias personas más. O sea, el público no cambió, no cambia de escenario como en otros lados, que dijo, los tomó aparte y les dijo, no, en este caso es, estaban todos ahí, y ahí direccionadamente les dice, y dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Y si no te molesta, lo voy a leer todo y después vamos a ir desmenuzando, tenemos tiempo, desmenuzando los versículos y la historia, cómo funciona. Y dice disipador de sus bienes. El versículo 2 dice, entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para cuando me quite la mayordomía. Me reciban en sus casas, ¿no? En otras versiones dice, y para esto haré que me reciban en sus casas. Dice, y llamando cada uno a los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto, escribe 50. Después le dijo al otro, ¿y tú cuánto debes? Y él le dijo 100 medidas de trigo. Y él dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, perdón, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que lo es en muy poco injusto, en lo injusto, también en lo más es injusto. Pues si las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Podéis servir a Dios, No no podéis podéis. servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos y eran avaros y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Y ahí hablan estos primeros 14, 15 versículos que mucha gente lo corta en el versículo 13, pero que el mensaje subliminal era para todos. Era exhortativo quizás para los discípulos que tenían como mirada especial a los fariseos, a los intérpretes de la ley, a los líderes, pero tenía una mirada exhortativa también para los fariseos y los intérpretes de la ley, los que eran líderes, hoy diríamos influencers, para llamarlos a la reflexión, ¿no es cierto? Este, dos cositas que te quiero comentar de esto, por lo menos la mirada que habíamos hablado en algún momento y que yo vi, es primero que le hablaba el hombre rico a su mayordomo. Este mayordomo no era como quizás otros mayordomos, como en el caso de José, que era esclavo. Este no era esclavo y tiene dos o tres cositas, pues dice, ya no podrá ser mayordomo, pero no le dice que va a ser siervo de otra manera o lo va a pasar a otro dueño, a otro amo, ¿no? Dicen, fíjense que en el versículo 4 dice, que no sé, ya sé lo que haré para cuando me quite la mayordomía. Quiere decir que se iba a quedar sin trabajo. Ujú. Era un hombre libre que le pagaban para su trabajo. Lo cual habla de otra cosa, habla de personas libres, con su libre albedrío, que pueden decidir qué hacer y qué no hacer, y que alguien les va a pedir cuenta acerca de lo que están haciendo hoy.
es una interesante reflexión porque también habla de eh, la administración de lo que él llevaba. Él llevaba la administración de lo que el dueño les dejó, al que tenía que administrarlo de cierta manera. La cierta manera era administrarlo bien, a favor del dueño. Y sin embargo, lo administra mal, con desidia, quizás lo que estaba administrando lo administra con desidia, y después toma decisiones por lo bajo, que solo lo beneficiaron a él como si estas cosas fueran parte de su peculio. Entonces, ahí está la reflexión, ¿no? Un poco la mirada que yo le había dado en su momento era que se pueden desprender muchas cosas de acá de esta parábola. La primera que yo pude deducir en su momento es eh, qué hacemos con las cosas que Dios nos da como dones. ¿Los explotamos o los tenemos guardados como el que guardó la moneda bajo la tierra? ¿Los usamos bien o los usamos para un beneficio personal? ¿Lideramos con esos dones para que acercar a otros a Cristo? ¿O lo usamos para mostrarnos líderes? Para mostrarnos que somos lo más, ¿no? De alguna manera tener una influencia negativa. Y esa es la primera mirada. Después vamos a ahondar un poquito más. Bueno, yo, volviendo un poco atrás, ¿no? De lo que vos estabas mencionando, eh, el, el contexto de esta parábola del versículo del capítulo 16 es el capítulo 15, Sí, ¿no? sí, sí. El capítulo 15, como vos bien decías, ahí en el versículo 1, las personas que estaban escuchando eran los publicanos, los pecadores, versículo 1 y versículo 2, ¿no? Sí. Los fariseos, los escribas, ¿no? Y obviamente sus discípulos que siempre andaban con él. Entonces, digamos, el auditorio era este, ¿no? Habían, había gente que pertenecía al liderazgo, ¿no? De la nación, y gente que, a ver, que estaba en la vereda del frente, ¿no? De la religión que practicaban y administraban estos líderes, Así es. ¿no? Bueno, ¿sobre qué podía hablar Jesús, ¿no? A un auditorio tan con extremos tan distantes, Sí, ¿no? sí. Muy heterogéneo. Sí, bueno, hay una sola cosa hay una sola cosa que había en común entre ellos, ¿no? Que eran todos hijos del mismo Dios, ¿no? Entonces, Ujú. eh, Jesús utilizó este momento para hablarles a ellos acerca de cómo es Dios, ¿no? Y utilizó esta parábola, ¿no? Que, eh, como vos decías, tiene tres partes, ¿no? Una parte es sobre un relato de una oveja, otro es sobre un relato de una moneda y otro sobre el relato de dos hermanos, ¿no? Ahora, si nosotros leemos con detenimiento, Dino, esto ya hemos hablado en algún momento sobre esto, en en esta misma serie, ¿no? Eh, Jesús se estaba presentando a Dios, ¿no? ¿Cómo era Dios, ¿no? Se los estaba presentando a ambos lados porque ambos lados tenían un concepto erróneo de Dios, ¿no? Los líderes religiosos tenían un concepto muy estricto, muy severo de Dios y lo usaban como una amenaza. Y los del otro lado, de alguna forma se creían, ¿no? Esa prédica y entonces lo rehuían, ¿no? Entonces, unos lo usaban como un azote a Dios y otros salían corriendo del Así nombre de es. Dios. Lo cierto es que los responsables de esto, en gran medida, eran aquellos que hablaban en nombre de Dios.
Pero Jesús a ambos les habló acerca de Dios para que tuvieran la idea correcta de Dios. Ahora, este es el preludio, ¿no? de la parábola del capítulo 16 de Lucas. Ahora, en el capítulo 16 la parábola va direccionada, va bien direccionada, ya no a todo el auditorio, aunque todos podían entender lo que Jesús estaba hablando y podían darse cuenta del mensaje, y podían también hacer alguna aplicación particular, pero está dirigida a un grupo. Si bien se dirigió a sus discípulos, los hizo porque ellos necesitaban también saberlo, Por supuesto. ¿no? Porque en poco tiempo más adelante iban a ser los líderes de la nueva iglesia que surgiría después de la resurrección de Cristo, la iglesia cristiana. Entonces a ellos les interesaba escuchar esto, necesitaban escucharlo, por eso se dirigió a ellos. Y Cristo estaba a decírselos a ellos. Por eso se dirigió a ellos para decírselo, ¿no? Pero él sabía que estaban presentes los actuales líderes religiosos. Actuales me refiero de esa época, ¿no? De la época en que está sucediendo esto. Y ellos también necesitaban escuchar esto, ¿no? Que era una advertencia, era una amonestación, también una reprensión, ¿no? También una reprensión. Y entonces les presenta esta situación, ¿no? Dice, un mayordomo que fue un mayordomo infiel, un mal mayordomo, ¿no? Que dilapidó los bienes de su señor. Y bueno, en algún momento el señor se entera y le dice, bueno, ya no puedes seguir siendo mi mayordomo. No puedes seguir siendo mi mayordomo porque no estás actuando correctamente, no estás arruinando mi patrimonio. Mi propiedad yo te la di para que produzca y lo que estoy es perdiendo, ¿no? Usando los términos de la ilustración, ¿no? Sí, De la ilustración. Obviamente esto tiene una enseñanza espiritual. De eso se trata una parábola, ¿no? De usar una imagen, claro, una situación a veces creada, ficticia, pero que puede ser real para dar una enseñanza espiritual, ¿no? Entonces, dice, bueno, el Señor le dice, bueno, ya no vas a poder seguir siendo mi mayordomo por esta situación, así que, bueno, arregla las cuentas, por favor, entrégame la mayordomía, y yo me voy a buscar otro mayordomo. Esto, un momento me detengo, ¿no? Seguramente los fariseos, los escribas, estaban tomando nota y entendiendo muy bien lo que Jesús estaba tratando de explicar. Totalmente. ¿No? Y de alguna manera Jesús les estaba adelantando lo que iba a suceder, ¿no? En un tiempo más adelante, en un futuro inmediato, ¿no? Ustedes van a dejar de ser mis mayordomos. Ustedes van a dejar de ser mis empleados, mis administradores, porque han dilapidado, ¿no? Los bienes que yo les he dejado. Ahora, después vamos a hablar un poco acerca de los bienes, a qué se refería Jesús con esto de los bienes, a qué quería ilustrar, ¿no? Y entonces, bueno, como vos leías, ¿no? El mayordomo dijo, bueno, a ver qué hago, porque yo vivo de esto, ¿no? Si me quedo sin esto, tengo que ver de qué forma vivir. Y bueno, volvió a hacer uso de los bienes de su señor, en forma irresponsable y en beneficio propio. Exactamente. ¿No? Y en beneficio propio. Y entonces el Señor Jesús dice, bueno, miren, fíjense en cómo actúa este hombre, porque en alguna forma podemos obtener alguna enseñanza beneficiosa, ¿no? Alguna enseñanza beneficiosa. Él utilizó algo que no era de él, para poder salvarse, ¿no? Usando una palabra actual, para salvarse, porque iba a quedar sin trabajo. Entonces, para salvarse cuando estuviera sin trabajo, utilizó nuevamente algo que no era de él, ¿no?
para su beneficio. Y Jesús dice que lo alabó, ¿no? El Señor lo alabó. Sí, sí, El sí, Señor sí. lo alabó y dijo, mira, qué bien, ¿no? Qué bien que hiciste. Qué bárbaro. ¿Cómo te la llevaste arriba? Claro, Sí, sí, ¿no? sí. Y bueno, y entonces después sigue una serie de Que muchas personas confunden y ponen en la imagen de este que la alaba y después en el comentario de Jesús ponen como que está bien hecho, está lo bien dice. hecho eso. Y al contrario, porque dice que es malo, El mal el siervo. mal siervo. Entonces ahí hay un tema que hay una disrupción. Y no, que es malo. Lo que pasa es que ahí usó una ironía, para mí, ¿no? En la forma de la lectura, usa una ironía para mostrar lo que estaban haciendo los demás, que lo que estaba haciendo era llevándolo al ridículo, la justicia humana o la mirada humana de lo que está bien o está pícaro hacer, de lo que Dios pide que no lo hagas, o mejor dicho, lo que Dios condena que hagas, ¿no? Y ahí es como que hace una juxtaposición de dos cosas que son opuestas totalmente. Sí, dicho en palabras de algún profeta del Antiguo Testamento, este, aquellos que a lo malo dicen bueno y Y a lo lo bueno bueno es dicen malo, Isaías ¿no? 5:20, Exacto. justamente. Entonces, bueno, Jesús después de terminar, porque ahí termina el relato, ¿no? El relato termina ahí, alabó en el versículo 8. Y a partir de ahí viene una serie de declaraciones de Jesús eh, que son, a ver, Resaltando algunos detalles. sí, resaltando algunos conceptos, Concepto, ¿no? justamente. Que él dejó allí en esa parábola, ¿no? Resaltándolos y remarcándolos, ¿no? Remarcándolos, Para que justamente. tomen nota sus discípulos, para que tomen nota los líderes religiosos de esa época y para que tomemos nota nosotros Nosotros hoy. también, ¿no? Exactamente. Este, una cosa que podemos comentar, ¿no? Es que, como vos decías al principio, este es un mensaje, si bien está dirigido a algunos personajes, ¿no? Es un mensaje a la iglesia. Es un mensaje a la iglesia en general, a la iglesia cristiana. Tal cual. Y es acerca de justamente, ¿no? El privilegio de ser iglesia de Cristo y tener una responsabilidad de administrar los bienes que Cristo nos dejó para hacer un trabajo. Para, a ver, usando una frase que gusta mucho a algunos, ¿no? Para la ganancia, pero para la ganancia de almas, ¿no? O Exactamente. sea, la ganancia a que se refiere acá es la de alcanzar a otras personas con este Con el mensaje, mensaje. ¿no? Y que ellos también reciban el beneficio. Entonces, Jesús está hablando ahora en forma muy directa, porque después de presentar la verdad acerca de Dios en el capítulo 15, decimos, bueno, este es el Dios verdadero. Bueno, y este es el Dios que les encargó a ustedes una tarea. Les dejó riqueza de, este, en términos de conocimiento, en términos de revelación, en términos de doctrina, en términos de, bueno, en organización, ¿no? Les dejó recursos, les dejó riquezas, les dejó sus bienes, su verdad, su evangelio, para que ustedes lo administrasen, ¿no? Por favor, no hagan lo de este mayordomo. Justamente recordando esto que estás diciendo vos, de que esto está hablado, como lo veníamos conversando, a los cristianos, a los que iban a quedarse con la dirección, con la administración de estas verdades a partir, no porque hayan cambiado las verdades, sino porque se iba a producir un evento muy especial, la resurrección de Cristo. Entonces, algo que venían esperando hacía milenios, se iba a concretar en pocos días. Estábamos hablando de un poco antes de la semana de la Pasión. Y
esto te está diciendo vos de la administración de este evangelio, está reflejado en la administración de lo que Cristo deja en los últimos 3 versículos del libro de Mateo, que dicen, y Jesús se acercó y les habló diciendo, no hay que olvidar el versículo 18, porque ahí está la entrega del mando, ¿no es cierto? Dice, toda potestad me es dada en el cielo como en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles y ir transformando lo que hemos recibido en palabras dadas a aquellos que necesitan saberlo también. Que guarden todas estas cosas que os he mandado. De aquí yo estoy con vosotros hasta el fin de los días, hasta el fin del mundo. Amén. Esto que estaba diciéndolo es la comisión que justamente les había entregado los bienes a este mayordomo y que fue también confiado, esto fue una manera figurativa, ¿no?, en la historia, pero que esto mismo que le está diciendo acá a los cristianos que van a quedarse con la administración de iglesias, ya se lo había dicho a los líderes religiosos cuando les entregó la palabra de Dios, que fueran testigos y que demostraran al mundo de lo que habían sido testigos ellos. Claro, y entonces, volviendo un poquito atrás, ¿no? ¿Cuáles serían los bienes, no? Podríamos hablar de ya algo, comentamos, pero sí. mencionamos, pero ¿cuáles serían los bienes que este Señor, que Cristo, ¿no?, hablando sin símbolos, que Cristo le dejó a su iglesia? Claro. ¿No? Uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuáles son esos bienes? ¿No? Bueno, hay muchos bienes, ¿no?, de distintas naturalezas, pero son bienes. El más importante es el conocimiento de la verdad. Ese es el bien más importante que Cristo le dejó a su iglesia. Así es. ¿No? Recuerden que de la verdad acerca de Dios, ¿no? No es casual que el capítulo 16, a ver, alguien va a decir, bueno, pero esté después del capítulo 15 de Lucas, ¿no? No es casualidad. Alguien puede decir, bueno, sí, pero el 16 viene después del 15, pero no estoy hablando de número, No. estoy hablando de tema. De tema. El tema continúa. Claro, sigue hablando de la iglesia. No es casual que el capítulo 16 trate de este tema, que aparezca esta parábola después del mensaje del capítulo 15. Tal cual, ¿no? tal cual. Entonces, y si nosotros leemos, a ver, yo quisiera, para reforzar un poquito más esto, ¿no?, San Juan capítulo 17, está Jesús orando por sus discípulos, está hablando con su Padre, ¿no? Y justo pensaba en esa misma oración, la oración sumo sacerdotal de Jesús. Claro, ¿no? Y entonces el versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado, ¿no? Entonces, la mayor riqueza del cristianismo es la verdad acerca de Dios. Así es. Y lo vuelve a reafirmar Jesús unos versículos más adelante, cuando dice en el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. A los hombres que del mundo me diste. Está hablando de sus seguidores. De sus seguidores, sí, ¿no? por supuesto. Entonces, ese tesoro, esa verdad, se le dejó a sus seguidores, ¿no? Y ahí vos leías en Mateo 28, dijo, bueno, ahora ustedes hagan discípulos. ¿Discípulos qué? ¿De ustedes? No. Discípulos míos. Aparte, bautizándolos en el nombre de... Enseñándoles las cosas que yo os he hablado, ¿no? Entonces dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra, ¿no? Entonces Jesús le estaba diciendo al Padre, bueno, yo terminé mi tarea. La tarea que tú me diste, yo la terminé. Te di a conocer. Aquella pobreza del conocimiento de Dios que tenían los hombres, ahora es riqueza. Porque yo te he mostrado tal como eres, ¿no? Como le dijo a Felipe unos versículos atrás, ¿no? Si me viste a mí, viste al Padre, ¿no? Entonces, el mayor bien que tiene la cristiandad es el conocimiento de la verdad acerca de Dios.
¿Dónde está ese conocimiento? Y no estoy hablando de doctrina de ninguna iglesia, no. Estoy hablando de la Biblia. De esto. Esta es la mayor riqueza, el mayor bien que Dios le ha dejado al mundo cristiano. Así es. La palabra de Dios, la escritura. Después de ahí podemos seguir hablando de muchas cosas. Cristo organizó su iglesia, es otro bien, ¿no? Cristo le dotó de recursos, ¿no? Las iglesias del mundo cristianas todas pueden hacer una lista importante de los recursos que tienen, ¿no? Instituciones educativas, de salud, de distinta naturaleza, fundaciones de servicio, bueno, en fin, templos, ¿no? Lugares de recreación para su juventud, para sus niños, para los miembros de su iglesia, una cantidad de cosas que son bienes que Dios le ha dado a su iglesia, ¿no? Esos son los bienes que nosotros debemos administrar para Dios, ¿no? Debemos administrar para Dios. Entonces cuando Jesús está hablando de esto, le está diciendo, mira, yo te dejé una cantidad de cosas importantes para que tú las uses con criterio, para que las uses de manera que mis bienes que yo te di aumenten, sigan creciendo, pero que son míos, ¿no? Porque el mayordomo administraba bienes que no eran de él. Los administraba como si fueran de él. Como si fueran de él, pero no eran de él. Eran de él. En ningún momento eran de él. Y eso es una de las cosas que hizo mal este mayordomo. Administró los bienes de su señor como si fueran de él, creyendo que realmente fueran de él. Por eso le dijo a uno, bueno, ¿cuánto me debes? ¿Tanto? Bueno, está bien. Yo decido que ya no me des tanto, ahora me debes menos, ¿no? Eso no es administrar los bienes de otro, eso es decidir sobre cosas que yo creo que es mía, ¿no? Está relacionado también con el tema de hasta del perdón de pecados, es decir, no sos tan malo, sos menos malo también. Hay un montón de detalles que se ven en la historia. El tema es que el mayordomo realmente creyó que los bienes de su amo no eran de su amo, sino de él, Sí. ¿no? Y esto es algo muy importante. Este es un detalle muy importante que nosotros deberíamos, como iglesia, ¿no? Evaluar. ¿Cómo manejamos? O sea, ¿en qué lugar nos ponemos cuando manejamos, cuando administramos los bienes de nuestra iglesia? ¿En el lugar de mayordomo o en el lugar del dueño de los bienes de la iglesia, ¿no? Hay un tema que me gusta porque Cristo en su momento lo habla con sus discípulos y se lo muestra, también se lo pone de manifiesto a los que estaban escuchando, en el que hace una comparación de cómo administraban unos y otras cosas, ¿no? Lo muestra como un administrador sagaz, astuto. La sagacidad y la astucia, que tienen a veces una connotación negativa, porque la astucia puede estar relacionada a sacar ventaja de otro. Una ventaja indebida. Una ventaja indebida. Lo muestra como algo importante, no porque haya administrado mal y haya sacado partido de otra cosa, sino porque por la diligencia que puso el mayordomo. El mayordomo debía rendir cuentas, es decir, le dijo, cuando me entregues la mayordomía, o sea que le faltaba un tiempo para entregar. Cuando le da el anuncio, le da el telegrama de despido, podríamos decir el día de hoy. Preaviso. El preaviso tenía un tiempo para arreglar las cuentas, es decir, tenía que entregarme las cuentas. Un arqueo de caja, podríamos decir. Y cuando hace este tipo de cosas, lo que hace es arregla las cuentas, que no las tenía ni siquiera en orden. Y apela a los deudores de su amo para bajar. Cuando uno mira y puede medir, podríamos medir el aceite, podríamos medir el trigo, cuánto le bajó, cuánto le rebajó, es mucha cantidad. Y entregarle las cuentas de esa manera fue una diligencia, porque dice, siéntate pronto y escribe. Esta diligencia de hacer las cosas es lo que le reclama Cristo a los
líderes de la iglesia de por qué no actuaron de la misma manera, con la misma velocidad y con la misma diligencia para administrar en forma bien. Si hubieran administrado bien las cosas con esa diligencia, hubieran sido grandes líderes, hubieran sido grandes, hubieran salvado grandes cantidades, no ellos, sino por medio del Evangelio, hubieran llegado a mucha más cantidad de personas y hubiera sido una iglesia mucho más robusta. Y no una iglesia que estaba mirada de costado porque los líderes dejaban mucho que desear. Esta sagacidad, que es la que habla, elogia Jesucristo, no elogia la malversación de los fondos, sino elogia la disciplina que tenía este mayordomo de hacer cosas rápidas, y también maneja una forma de, bueno, vos os sagaz porque pensás que te podés librar de mí fácilmente, y con cierto tono de ironía dice en el versículo 9, y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas para que cuando os estas falten, os reciban en las moradas eternas. ¿Quién te puede dar asilo cuando vos, de alguna manera, o de la única manera, malversaste los fondos de otro? Nadie te puede dar asilo, por más que lo hayas beneficiado. No le vas a poder reclamar a nadie, me llevas a las puertas del cielo, de alguna manera figurativa, ¿no? Lo que estaba diciendo acá es, nadie te va a llevar a la puerta del cielo, ni te va a salvar, porque hay un solo gobernador del cielo. Y con esta obra que vos estuviste llevando, acá no entrás, acá no podés entrar. No los está condenando, por eso lo vamos desde el comienzo. Les está diciendo, resuelvan este tema de cómo administran los bienes eternos que les fueron confiados. Por eso dice que toda potestad le había sido dada a él en la tierra, y él estaba delegando en la nueva iglesia para que actúen como no actuaron estos líderes religiosos. No solamente mostrando una mala imagen del carácter de Cristo, sino también aprovechándose económicamente de una manera fugaz acá en la tierra, sin pensar en que la morada eterna es la verdadera finalidad de sus vidas, que por lo cual ellos tenían que estar predicando, no por la ventaja que le sacaban a la viuda o al desprotegido. Y esta ironía que después se revela cuando en el versículo 14 dice se burlaban de él, evidentemente ellos se habían entendido el mensaje. Lo que no estaban eran dispuestos a cambiar de alguna manera esto. Y en el versículo 15 le dice, entonces les dijo, entonces les dijo, sobreviene de, a partir de tu burla, yo te hago la última advertencia, te hago una advertencia más. Vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. ¿Quién te tiene que justificar? ¿Para quién trabajas? ¿Para quién estás mostrándote? ¿Para quién haces tus obras? Para que los otros demás te digan, che, qué buen administrador, qué buen anciano, qué buen pastor, qué buen director de jóvenes. Para ellos no. La idea es que sea predicado, les guste a otros o no les guste. Si yo trabajo nada más que para los que me miran, no estoy trabajando para Dios. Estoy trabajando para los que me miran. No digo que no sean las cosas hechas bien, sino que lo importante es el mensaje. Cambiando el formato o tratando de caretearla de alguna manera haciendo un show, no sirve. No sirve. Solo sirve que podamos transmitir el mensaje así como nosotros nos fue dado y en algún momento hemos decidido seguir en las filas de Cristo. Esa es la verdadera testificación. ¿Qué hizo Dios por nosotros para que otros puedan compartir esa manifestación, esa testificación? Sí, otro de los bienes que Dios le legó, ¿no?, a la iglesia es la autoridad. La autoridad. ¿No? Les dijo, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre de... O sea, Jesús les delegó autoridad, ¿no?, a la iglesia cristiana, le delegó autoridad para que hable en su nombre, ¿no?, en el nombre de Dios. Nombre de Dios. En el nombre de Dios. Entonces, este es un bien muy importante,
Ahora, por lo cual, leyendo otra vez el versículo 9, ¿no? Esa alabanza, Jesús les deja ver que en realidad ellos no actuaron mal por ignorancia, No. porque sabían cómo hacerlo, ¿no? Rápidamente resolvió su situación, Sí, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, Jesús les presenta eso para hacerles entender que no es que Dios les dio algo que ellos no tenían idea y no tenían capacidad para manejarlo, sino que Dios les concedió todos esos bienes y también les concedió la autoridad, ¿no? Para poder administrarlo. Y entonces, más que una alabanza, ¿no? Es una reprensión. Él dice, miren, ustedes hicieron mal las cosas sabiendo hacerlas bien. ¿Sí? Y teniendo cómo hacerlas bien, ustedes la hicieron mal, ¿no? Por eso lo llama malo. Lo llama siervo malo. Porque vos sabías cómo hacerlo bien y sabiendo cómo hacerlo bien lo hiciste mal. ¿Qué significa hacerlo mal? ¿No? Sería una pregunta interesante. Alguien puede decir, bueno, no, que no hay muchos bautismos en mi iglesia, ¿no? Por ejemplo. Bueno, eso puede ser. Pero Jesús se está refiriendo a algo muy específico acá. Está diciendo que lo que hizo mal este siervo es que usó los recursos de su señor en beneficio propio. En beneficio propio. ¿No? Esto es algo que no vamos a seguir conversando, pero cada uno puede apreciar en su comunidad, ¿no? Religiosa, eclesiástica, si es posible que ocurra que alguien esté usando los recursos de Dios en beneficio propio. Y estoy hablando no solamente de líderes, estoy hablando también de personas, miembros, cualquier miembro de una comunidad religiosa, de una iglesia cristiana, ¿no? Entonces Jesús le está diciendo que lo que hizo mal no era que no sabía cómo hacerlo, no era por ignorancia, no era por torpeza, sino que lo hizo mal porque... Decididamente. Sí, pero lo que hizo mal es que usó los bienes de su señor, que eran para otro propósito, los usó en beneficio propio, ¿no? Y entonces, el versículo 10, ¿no? Habla acerca de la fidelidad. Y dice, bueno, mire, yo te dejé esto para que... Y me mostraste que no eras fiel. En la forma como manejaste esto, me hiciste ver que no eras fiel. Y esto es muy poco. No te di mucho. Te di lo que era, lo que tú podías manejar. Lo que yo pensé, lo que yo sabía que tú podías manejar. Y lo manejaste mal. Fuiste infiel. Exactamente. Entonces, ¿cómo voy a darte algo de mayor valor, algo de mayor magnitud, si esto, que es pequeño, lo manejaste mal? Sí, en concomitancia con el versículo que dice, en poco me fuiste fiel, en mucho te pondré. Claro, con aquella parábola de los talentos, Los ¿no? talentos, exactamente. Y utiliza otra palabra, utiliza otro término en el versículo 10, que está relacionado con la justicia, ¿no? Está relacionado con la justicia. Sí, sí, sí. Entonces le dice, fuiste fiel y fuiste injusto. Fuiste infiel y fuiste injusto. Y en realidad son cosas que vienen de la mano, ¿no? Una persona que no es fiel con Dios es injusto con sus semejantes. Y justamente lo que decís, habla de la justicia. El versículo 15 dice, os justificáis dice claramente, justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. O sea que prefieren la justicia del hombre antes que la justicia divina. No como una frase hecha, sino que prefieren
salir de la motivación o salir del problema, no, excusándose por qué actuaron de esa manera, utilizando excusas con justificación de hombre, no haciendo una mea culpa y diciendo, no, yo la verdad que actué mal, voy a cambiar, voy a hacer las cosas como corresponden, pero justificáis de otra manera. Y esto de la justicia es muy importante, porque justamente lo que vino a traer Cristo acá es justicia. Justicia sobre todas las cosas, que es lo que faltaba. Bueno, yo quiero volver otra vez sobre estos dos términos, ¿no? Fe y justicia, ¿no? Fidelidad y justicia. Eh, la forma como Dios salva al pecador, Pablo lo llama justificación por la fe. Por la fe, ¿no? exactamente. Justo, estos dos términos que aparecen acá en el versículo, en el versículo 10, ¿no? Fidelidad y justicia, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque hay se puede ver, leer otro mensaje además en la declaración del versículo 8, ¿no? De hacer amigos de las ganancias injustas, ¿no? La salvación, vista en términos lógicos, en términos legales, es un acto de injusticia. ¿Por qué? Porque nosotros que somos culpables recibimos el trato de alguien que es inocente. De eso se trata el plan de salvación. Es la única forma como nosotros podemos, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, Sí, es la única forma como nosotros podemos acceder a la vida que proviene de Dios. Entonces, también podemos leer esto de esta forma, ¿no? Dios nos ha concedido un beneficio que no nos pertenece. Tal cual. Que le pertenece a otro, que le pertenece a Cristo, porque Cristo es justo, Cristo es perfecto, Cristo es santo, Cristo es obediente, ¿no? Cristo es recto. Y eso que no nos pertenece a nosotros, sino que le pertenece a Dios, si nosotros entendemos el mensaje de la Biblia y hacemos uso de esos beneficios, de esas riquezas que no son nuestras, por medio de la fe, ¿no? Como Dios lo establece, entonces nosotros vamos a poder tener un lugar, como dice acá en el versículo 9, en las moradas eternas. Así es. ¿No? Entonces, Jesús de alguna forma también está haciéndonos ver, miren, manejen sabiamente todas estas cosas, estas riquezas que no les pertenecen a ustedes. Aunque sea en eso, sean astutos. Hagan un uso injusto, entre comillas, de todas esas riquezas que les ha sido entregada en mi Hijo, para que puedan tener lugar en las moradas eternas, ¿no? Y tal vez esto debería alentarnos, ¿no? Debería alentarnos, aunque el otro mensaje debería advertirnos, pero esto debería alentarnos, ¿no? Para saber que ese Cristo, ese Jesús, ese Hijo de Dios, que estaba advirtiendo y hablándoles en forma algo dura, ¿no? A estas personas, Sí. porque les estaba advirtiendo, porque los estaba amonestando, lo estaba haciendo con amor, lo estaba haciendo con interés, lo estaba haciendo para que se den cuenta que tenían una oportunidad, Exactamente. que tenían oportunidad de redención con algo que no les pertenecía, y que hicieran un uso inteligente, que hicieran un uso sagaz, que hicieran un uso astuto de esos bienes que se les ofrecía desde el cielo, para poder tener lugar en las moradas eternas. Y este mensaje no es solamente Dino, para esa gente de esta época. No. Sigue siendo un mensaje para nosotros, de manera especial para el mundo cristiano. Así es. Bueno, ya estamos en el horario, así que vamos a dejar aquí. Vamos a retomar las charlas en el primer viernes del mes de junio. Así que los invitamos a poder seguirnos tanto en redes sociales como
en vivo en el momento que lo hagamos, ¿sí? Vamos a hacer una oración final, ¿sí? Padre nuestro que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por estas lecciones de vida. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes, nos guardes, nos exhortes para que podamos administrar estos recursos que nos das en tu favor, Señor, y que podamos llegar a otras personas, aquellas que no te conocen o que están olvidadas, Señor, para que ellos puedan también alcanzar eso que estás proponiendo, que es el reino de los cielos, Señor. Te pedimos todo esto, se haga tu voluntad en todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, que tengan buenas noches. Dios los bendiga. Un feliz sábado. Feliz sábado.